maestra Sofía Mereyes y obviamente la presencia de todos y todas ustedes. Así que de veras, como les dije hace un rato, les agradezco de veras tener un público relacionado con la temática de archivos que sea tan numeroso, ¿no? Porque por lo regular esos temas la gente lo huye, porque lo sienten demasiado seco, demasiado lejanos a su vida real, ¿no? Bueno, ya me presentó el doctor Diego. Digamos, para resumir, yo soy historiador, pero soy archivista a la vez, tengo los dos. Y entonces esto me ha facilitado, digamos, de acercarme a la realidad mexicana en materia de archivística desde hace, pues, sin exagerar, casi 40 años. Es decir, desde los años 80 empezamos de trabajar archivos, rescatándolos, organizándolos y volviéndolos accesibles para la consulta. Esto fue un esfuerzo que desarrollamos en aquel entonces con la UNICACH, o lo que era el antecedente, el Instituto Chiapaneco de Cultura, ¿no? Y aquí específicamente, digamos, esta casa, que yo la conocí todavía un poco más en ruinas, ahorita se ve muy distinto. Es realmente un cambio notorio llegar después de tanto tiempo y volver al mismo lugar que cuando yo entré aquí corría el agua por todos lados, por las paredes, el techo siempre estaba, digamos, más bien como una coladera. Los archivos estaban más bien expuestos a condiciones muy poco favorables, ¿no? Aquí en este lugar fue en 94, sí, 94 exactamente, que ¿cuántos son? 30 años exactamente, que presentamos una exposición que se llamaba La Retina del Tiempo, que era una exposición fotográfica de fotografías antiguas de la región, de la zona Altos, es decir, básicamente de la ciudad de San Cristóbal y sus alrededores. Ese fue como mi inicio de llegar y después como que volver también como persona que consulta la documentación histórica, que Javier, creo que se llamaba Javier de León Orozco, ¿estoy en lo correcto? Había ya, digamos, iniciado su labor aquí como cronista, y entonces yo fui uno de los que consultaban aquí en un calor insufrible esa documentación. Como les dije al principio, digamos, lo que me trae esta vez aquí, ahorita en 2024, es la campaña que les mencioné, Chiapas 200 años. 200 años porque en 1824 fue la adhesión de Chiapas a México. Entonces, esto para varias instituciones académicas, somos 6 universidades que nos unimos, ha sido la razón por la que desarrollamos esta campaña de Chiapas 200 años, y donde a lo largo de este año vamos a estar realizando actividades académicas y culturales en los más diversos lugares de este estado. Soconusco, pues, como les dije hace un rato, pues a lo mejor van a decir, no nos corresponde los 200 años, hay que esperar otros 17 años para que esto sean los 200. Yo no estaría de acuerdo, porque precisamente en estos momentos de la independencia, el Soconusco jugaba un papel muy importante, porque demostraba de que la opinión respecto a qué debería hacer el pueblo chiapaneco o su gobierno provisional no estaba unido, no había una sola opinión, vamos con México. No, había de todo. Había los que estaban igual a favor de Guatemala, había los que estaban a favor de hacer un Chiapas independiente, y había los que estaban a favor de una unión con los estados mexicanos del sureste, es decir, Oaxaca, Tabasco, Campeche, ¿no? Y formar un nuevo territorio, un nuevo estado, ¿no? Es decir, y Soconusco, con su voto de no integrarse a México, sino más bien de integrarse a Guatemala,
como que demuestra muy bien esta contradicción interna que reinaba en estos años. Pero de esto vamos a estar hablando en otro momento. En una semana vamos a tener una reunión, un conversatorio en Tonalá, donde precisamente esta época clave para la conformación territorial del estado de Chiapas va a ser el tema. Así que los que tienen chance de trasladarse, les invito cordialmente para el evento que organiza la maestra Mireles. Bueno, entonces, vamos a ver. Es que los comentarios que se hicieron ahorita después de la primera presentación me hicieron ver que me equivoqué. Me equivoqué en el tema, pero voy a intentar de corregir. Así que había muchas preguntas técnicas, preguntas como que yo pensaba después de una serie de cursos, sean con el Archivo General del Estado, sean con el INAI, con el IAP, con el Instituto de Administración Pública, todos los que han ofrecido cursos de capacitación aquí a ustedes y a otros secretarios y secretarias de otros municipios, yo pensaba que esto a lo mejor ya no sería bien, digamos, tocar nuevamente para tampoco repetir cosas que ustedes han escuchado otra vez ya 5 o 6 veces. Pero me di cuenta que a lo mejor lo que falla todavía en nuestra estrategia de capacitación es no tanto la plática, sino la práctica. La práctica, es decir, me refiero que a lo mejor lo que hace falta son talleres donde realmente las personas que son los capacitadores de las diferentes instituciones relacionadas con los archivos y cuya obligación es precisamente dar la capacitación, es que estén aquí 3 semanas y trabajan con los respectivos, sea eso del agua, sea de la policía, sea de cualquier otra dependencia municipal, para que sobre la marcha y con el documento en mano y con las características a la vista pueden resolver este tipo de cuestiones que ustedes manifestaron hace unos minutos. Así que voy a intentar, de lo que les quería presentar, digamos, de intercalar tal vez algunos de estos aspectos y ojalá poder responder a estas inquietudes que ustedes tienen. Entonces, vamos a ver. Es decir, estoy en lo correcto si los que son del municipio y que están a cargo de algún, sea archivo, trámite, concentración o histórico, han recibido los cursos de gestión documental, instrumentos de control, cuadro de clasificación, ¿sí? Sí, ok. Catálogos de disposición documental, inventarios, guías, ¿sí? Todo esto sí han pasado. Pero estoy en lo correcto, no han resuelto todas sus dudas, ¿verdad? Ok. Bueno, pero tampoco que se asusten los demás que a lo mejor no están directamente a cargo. No les voy a dar un curso de capacitación ahorita, ¿eh? Es decir, no, voy a hacer una charla que pretendo hablar de otros aspectos de este mundo archivístico, que no solo atañe a ustedes, sino igual a sus superiores. Es decir, estamos hablando no solo de los archivistas, sino de los que políticamente responsables, más arriba en la jerarquía, ¿no? Y es decir, a los responsables políticos a nivel nación, a nivel estado, y que crean precisamente estas normativas del mundo archivístico, ¿sí? Pero tampoco quiero, digamos, excluir de todos ellos y de hablar del pueblo chiapaneco, ¿no? O en este caso, del pueblo soconusquense, ¿no? Y si resumo en unas palabras claves de qué voy a hablar, van a ser los siguientes. Uno es conciencia, el otro es continuidad, y el tercero, con el que quiero, digamos, más o menos amarrar y terminar, son los valores documentales. Probablemente, digamos, estos términos ustedes lo han escuchado ya con cierta frecuencia, pero es muy importante recalcar
cosas que no son netamente el procedimiento, cómo proceder en tal y tal caso con tal y tal expediente, sino llegar a un nivel donde llegamos a comprender que podemos cumplir con muchas reglas, pero si no entendemos cuál es la lógica, cuál es la importancia y cuál es el valor del trabajo que estamos realizando a favor de los archivos, las cosas se van a tropezar, no van a funcionar, por lo menos no a largo plazo. Así que voy a hablar de estos 3 bloques temáticos, y cuando estoy hablando de conciencia, entonces me refiero precisamente a esta capacidad, ¿no?, de poder enjuiciar moralmente los actos de uno mismo, ¿sí? Y en este caso me refiero a la capacidad de las autoridades y del pueblo de poder reconocer el valor del trabajo de ustedes para el buen funcionamiento de la administración y actuar conforme, ¿no?, para hacer posible que esta importante tarea se pueda realmente realizar de la mejor manera posible. Pero, como les dije, no me voy a limitar a este aspecto práctico, sino la conciencia, digamos, a la que yo me refiero, no solo este aspecto práctico, sino me refiero también en este contexto a tener una visión hacia adelante. Es decir, ¿qué sigue después de que ustedes han cumplido con su tarea en los archivos de concentración? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Qué sigue? ¿No? Pero también una mirada hacia atrás. Es decir, hacia atrás es necesario para entender la cuestión del valor documental de la documentación que estamos trabajando y de los valores que van agarrando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero, digamos, también una conciencia que tiene que ver con entender que después de los archivos de concentración, allí empiezan en realidad los problemas, ¿no? Los problemas de cómo transferir tal vez cantidades enormes que no tienen ni espacio, no tienen ni el material, no tienen ni los espacios. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y cómo lo vamos a dar una utilidad real a toda esa documentación y en qué forma lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, el problema empieza cuando los documentos que ustedes manejan como que van perdiendo su valor administrativo, es decir, en el momento que se dan carpetazos, ¿sí? Ya este trámite ya concluyó y el valor netamente administrativo se termina. Bueno, entonces ahí empieza, eso es lo que yo mantengo, porque a partir de este momento los que le siguen en el trabajo, es decir, los de archivo de concentración, se van a dar cuenta que en realidad se están confrontando a un problema de mucho mayor, no, ¿cómo le llaman? O más problemático, en el sentido de que se van a enfrentar a una problemática que los ayuntamientos van arrastrando desde hace décadas, algunos hace siglos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la acumulación desorganizada de toda la documentación de las últimas décadas y en algunos casos, efectivamente, documentación desde finales de la época colonial, como en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal o en otros municipios también, ¿no? Entonces, la pregunta que ahí surge, ¿cómo yo, como archivista y como encargado del archivo de concentración, me voy a enfrentar a esa problemática que me abruma y que yo debo de resolver sin tener el apoyo ni financiero, ni de personal, ni de conocimientos? A ver, ¿qué hago? ¿No? Entonces, reconocer este tipo de problemas existentes a pesar de una ley federal de archivos, creo que es sumamente importante porque no soslaya, digamos, la realidad vivida en pueblos como Tapachula o cualquier otro
pueblo del estado de Chiapas. ¿No? A esta mirada amplia es lo que yo me refiero. Y por eso dije, necesitamos incluir en las capacitaciones no solo a ustedes, sino necesitamos incluir, y tal vez en primer lugar, incluir a los responsables políticos, ¿no?, que crean estas normas, para que ellos, desde su posición y desde su poder, reconozcan el valor y la utilidad de la existencia de un sistema estatal de archivos, ¿no? La utilidad para la administración propiamente hablando y para el pueblo en general, que merece un servicio eficaz y expedito, ¿no?, y que tiene un derecho de acceder a la información conforme a las leyes de transparencia. Es decir, tiene un derecho de saber de su pasado. Y esto les vuelvo a recalcar más al rato, los ayuntamientos tienen también la obligación de hacer accesible la información que ellos generan. Pero igual voy a estar hablando de otro concepto, de continuidad. Es decir, no solo conciencia, sino de continuidad. Ese es otro tema muy espinoso porque toca el tema del sistema administrativo actual, ¿sí? El sistema administrativo que reina en la mayoría de los municipios del estado y más allá. Es decir, estoy hablando en términos muy generales de todo México, ¿no? Pero les pido perdón porque como extranjero no tengo derecho de opinar respecto a cuestiones de esta índole. Y entonces lo que les voy a comentar, por favor, tómenlo como sugerencias amables, ¿sí?, para tal vez, ojalá, mejorar la práctica administrativa, ¿no?, que es actual en todos los municipios, ¿no?, y que ha sido una práctica bastante vieja y bastante querida, ¿no?, de todos los ayuntamientos. Entonces, tómenlo por favor como sugerencias que pretenden resolver una serie de problemas relacionados con lo que llamamos el ciclo de vida documental, es decir, todo desde que se genera hasta que termina en el archivo histórico, ¿sí? Es decir, todo este camino que recorren los documentos antes o hasta llegar al archivo histórico, es decir, este espacio, ¿no? Y para cerrar, y relacionado con lo anterior, quisiera hablar de los valores documentales. No sé, espero que les han comentado valores documentales cuáles son. Están variando conforme a cada fase que recorra el documento, ¿no? Cuando es en archivo de trámite, cuando está en concentración y en histórico, los valores cambian. Algunos son permanentes, como posiblemente valores judiciales, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto vamos a ver y va a ser como el cierre de esta participación que les estoy haciendo hoy. Entonces, en este contexto de la valoración, les voy a hablar brevemente de un problema que surge en todas partes. Así que si a ustedes también les atañe esto, no se preocupen, es un problema compartido con todo el mundo archivístico, y es la conservación selectiva de la documentación que se genera cotidianamente en cualquier administración. Es decir, igual aquí en Tapachula, ¿sí? Selectiva porque ustedes se van, si ven las cantidades, no sé, ustedes todos han pasado por el sótano de la presidencia, ¿conocen el sótano? Sí, ¿no? Donde están al lado de los carros unas jaulas enormes, pero no sé si siguen estando ahí, que eran como, pues, reservorios de documentos de palomas muertas y ratas, muchísimo polvo, y es que estaban atascados de documentación acumulados desde hace décadas en este espacio, ¿no? Y queda claro que es imposible conservar todo, pero ¿cómo hacer de que se pueda hacer una selección sin pérdida de información? ¿Cómo se hace? ¿No? Parece como una contradicción. No podemos sacar algo y posiblemente darle de baja e incluso destruirlo y sin pérdida de información. Sí se puede, pero hay que saber cómo.
y hay que tener una experiencia, ¿no? Una destreza en el manejo de muchos diferentes temas que nos permiten tomar estas decisiones. Bueno, y así como voy a hablar brevemente de la conservación selectiva o de la depuración, así a lo mejor les han mencionado, o el expurgo de la exdocumentación, van a surgir otros aspectos que tienen que ver precisamente con el manejo documental y al que no solo definido por las leyes federales y estatales, sino en primera línea por las realidades vividas en pueblos como cualquiera, ustedes me digan, ¿no? Cualquier pueblo de Chiapas. Bueno, la actual preocupación del gobierno por lograr una normatividad, ustedes conocen la Ley Federal de Archivos, pues lo que pretende es crear algo como un manejo más o menos uniforme en el manejo de todos estos montañas de papeles. Pero si lo vemos un poco desde la perspectiva histórica, digamos, esta iniciativa que se concretó ya con la publicación de la ley al principio de este sexenio, en realidad no es nada nuevo. Hay pruebas de que la preocupación por conservar la información y los documentos desde hace miles de años, varios miles de años antes de Cristo, ¿sí? Si vamos a ir a la región del Éufrates y Tigres, es decir, la región del actual Irak, detectamos archivos resguardados en cajas sobre, ¿cómo le llamarían? Son tabletas de barro, ¿no? Donde así estaba inscrita la información y estaban ordenados, tenían criterios de organización, sea geográfico o temático, ¿no? Y entonces estaban en aquel entonces ya manejados por personas encargados específicamente, tal como ustedes, ¿sí? Hace 5,000 años, encargados de manejar esta información que fue considerado como la información clave para gobernar y controlar un reino como el que en aquel entonces estaba establecido en el hoy Irak, ¿no? La historia de los intentos de rescatar y conservar la información es muy larga. Ustedes, si pueden, vayan al internet, pueden encontrar historias sumamente interesantes de lo que se ha logrado y hecho a lo largo de los últimos, 5,000 años aproximadamente, ¿no? Así que hoy esta charla no alcanza para hacer este recorrido, ¿no? Lo que les quiero decir es que no somos los primeros que se preocupen por la preservación y del acceso a la información generada por las sucesivas administraciones, ¿no? Y no somos tampoco los primeros que reconocen que su conservación trae beneficios, ¿no? Trae beneficios para la administración como para la población en general, ¿no? Pues piensan, por ejemplo, en el Archivo de Indias, donde ustedes, si tienen interés en la época colonial, pueden encontrar información infinita sobre lo que sucedió en Guatemala o en las antiguas provincias de Centroamérica, que incluían a Chiapas, por favor, ¿no? Pero tal vez ni es necesario ir tan lejos. Quedamos un poco en México, ¿sí? Porfiriato, ok, ustedes lo ubican, 1876 hasta 1911, ¿no? Entonces, si a ustedes les toca de repente trabajar documentación de esta época, se van a dar cuenta que van a encontrar inventarios minuciosos, ¿sí? Numerados, con todo el título, con la cantidad de fojas que corresponde a cada expediente. Es que había ya en el porfiriato, que siempre se jactaba, vamos a hacer más administración que política, ¿no? Había este esfuerzo de controlar Estado y población a través de un control estricto de la documentación. Así que, y había incluso, y lo pueden ver en los inventarios, toda la cuestión de la entrega y recepción, ¿no? Que hasta hoy día, en realidad, en la práctica cotidiana no funciona muy bien, ¿no? Simplemente se hace como en paquete, ¿no? En aquel entonces fue pieza por pieza,
imagínense, ¿no? Pero aquí en Chiapas, por ejemplo, misma época, 1898, encontramos en el Archivo Histórico de Chiapas una circular que pide a todas las administraciones municipales y de otra índole que conserven, organicen y inventaricen sus existencias documentales. Entonces era precisamente el interés de escribir la historia del Estado, porque tenían conciencia de que si no tenemos acceso, no sabemos qué existe de documentación, no vamos a poder escribir la historia del Estado. ¿No? Esto fue hace 130 años. ¿No? Más reciente, a lo mejor ustedes han escuchado el nombre de Fernando Castañón Gamboa, un ex secretario del gobierno que, aficionado a la historia, hizo en su tiempo libre viajes por básicamente la zona de Comitán, Ocosingo, Palenque, ¿sí? Y que fue con su propio carrito y recogió los documentos que él sentía que corrían peligro en esos pueblos de perderse, ¿no? Entonces con esto se formó un archivo que hoy es el Archivo Histórico del Estado, ¿no? Fernando Castañón Gamboa, y ustedes van a encontrar ahí unas colecciones sensacionales, no de todo el Estado, pero de ciertas zonas. Es decir, en el CUIT de la UNICACH, en el Centro Universitario de Información y Documentación, ahí está, ¿sí? Más recientes, hubo esfuerzos, calculemos como en los años 70 se empezó, que vino toda una oleada de historiadores, antropólogos a Chiapas. Roberto Wasserstrom, Jean de Vos, Mario Humberto Rus, ¿quién más? Jean Rus propiamente, Dolores Aramuni, Frederica Baumann, todos eran historiadores que, llamados por los sucesos en la frontera sur, llegaron para entender más qué está sucediendo en un estado como Chiapas, ¿sí? Bueno, ellos encontraron archivos tumbados, tirados en tapancos, en cualquier lado, ¿no? Y entonces ellos se aventaron y se metieron en los archivos, no organizaron, pero sí dieron un valor a la información, aprovechándola para lo que hoy en día, si ustedes van a las escuelas de historia, la UNICACH, en la UNACH, sus libros todavía son la base para la enseñanza de la historia hoy en día. Esto fue gracias, ¿no? Y si seguimos un poco más adelante, en 91, 96, y ahí tengo que hablar un poco de mí, porque yo con el profesor Carlos Román, en aquel entonces jefe de la red de bibliotecas, iniciamos un proyecto que se llamaba el PRAMACH. PRAMACH era el programa de rescate de archivos de la región Altos de Chiapas. Fue un proyecto donde, por falta de otros recursos, logramos recursos de la República Federal Alemana. Y entonces, con este apoyo, estuvimos trabajando durante 6 años en el rescate de 36 archivos municipales. Pero bueno, no les estoy diciendo esto para, digamos, presumir, sino para explicarles cómo pensábamos y cómo fue que la realidad nos jaló y nos puso sobre tierra, ¿no? Es decir, en realidad el proyecto funcionó solo en partes y en buena medida no funcionó o tuvo retrocesos después que no teníamos o habíamos previsto, ¿no? Pero bueno, lo importante tal vez, y eso es rescatable de este proyecto, porque de alguna manera es el antecedente de la existencia de ustedes, fue que en 93 presentamos una ley donde tuvimos el apoyo del presidente del Tribunal Superior y de la Casa del Instituto Chiapaneco de Cultura. Lo presentamos al Congreso, el Congreso lo revisó, lo mejoró y lo presentó, y hicimos una reunión con presidentes municipales. Eso fue sumamente interesante, porque bueno, ellos eran las personas que debían tomar las decisiones al respecto de sus archivos. Entonces reúnen a todo, eran como 30 diferentes presidentes con sus secretarios,
llegaron a San Cristóbal y presentamos una iniciativa de crear por primera vez en México y en el sureste de México la creación de plazas para archivistas. Eso era inexistente, no existía, ¿no? Y entonces fue algo muy curioso porque la mayoría de los presidentes municipales después de 20 minutos estaban bien dormidos. Es decir, no entendían de qué estábamos hablando. Para ellos, archivos, ¿qué son los archivos? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué? Si les hubiéramos dicho, esos papeles apestosos que tienes ahí en el tapango, a lo mejor hubieran dicho, lo que estamos usando como papel para el baño, sí. Entonces hubieran entendido. Pero no. Nosotros así muy serios, ¿no? Les platicamos del rescate y de la utilidad y de la obligación de rescatar el pasado. No había realmente una comprensión de la utilidad y necesidad. Y entonces se pueden imaginar cómo ha terminado esto. Esto que era el punto clave del programa que teníamos, finalmente resultó de que estábamos equipando a los municipios con infraestructura esencial. Estantes, cajas, papelería, hasta lápices, ¿no? Todo. Y poco tiempo después, porque teníamos visitas periódicas, nos dimos cuenta que todo desapareció. Los estantes los volvimos a encontrar en la mera presidencia porque les gustaban, porque eran más estables que los de madera que ellos tenían. Las cajas, pues desaparecían porque ahí se podían poner cosas útiles de la propia oficina, y entonces sacaron nuevamente los documentos y los volvieron a regresar a la bodega o a algún otro lugar inapropiado. De tal manera que casi todo lo que hicimos desapareció, ¿no? Entonces, pero esto no es porque quiero criticar a lo que ellos hicieron, pero es una muestra de algo que tuvimos que aprender en el sentido de que si queremos proponer un cambio en el manejo de los documentos, algo con base jurídica, esta base jurídica tiene que adaptarse, o sea, por lo menos sea tan flexible de que se adapte a las condiciones y necesidades de un pueblo cualquiera del estado de Chiapas, y no todos son iguales, cada uno es diferente, ¿no? Entonces, esto fue uno de los grandes aprendizajes, de que las leyes no nos debemos seguir al pie de la letra, tampoco la Ley General de Archivos, que está vigente ahorita, sino hay que ver cómo podemos cumplir con lo que es lo esencial, que es la preservación y conservación y el acceso a la información. Las leyes por lo regular están hechas en el centro del país, donde hay condiciones muy diferentes, y la versión chiapaneca simplemente fue una copia de lo que hicieron en el centro, cambiando solo por nación mexicana, por estado de Chiapas, ¿no? Y entonces hay muchas partes, muchos aspectos que suenan muy bien, pero que no realmente tienen una aplicación efectiva en los lugares, ¿no? Pero bueno, para darles un ejemplo, digamos, de por qué también los presidentes municipales no valoran o no valoraban el valor de estos documentos. Ustedes conocen el programa, ¿cómo se llama? El programa Memoria del Mundo, o Patrimonio de la Humanidad, es otro nombre, ¿sí? Chécanlo en internet, hay infinidad de páginas sobre esto. Y este programa, que es de la UNESCO, es decir, una organización de la ONU, se dedica a declarar a solicitud de cada uno de los países ciertos fondos, ciertos objetos como patrimonio de la humanidad. Esto también puede funcionar para archivos, ¿no? Como Memoria del Mundo, así se llama, ¿no? Y entonces hay criterios, obviamente, ¿no? La UNESCO dice, el archivo que yo declaro como patrimonio debe tener características como debe ser único, no debe de haber otro igual.
su contenido o su importancia debe haber tenido un impacto sobresaliente. Ok, bueno, y no solo nacional, sino ojalá internacional, ¿no? Por ejemplo, para México, ¿cuáles archivos cumplen con estas características? ¿Alguna idea? ¿El General de la Nación? El Archivo General de la Nación, ella es la instancia que promueve, digamos, este tipo de propuestas. Por ejemplo, los primeros archivos que fueron considerados Patrimonio de la Humanidad en México fueron los códices mayas, los códices de otras partes de México, ¿no? Ellos sí fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Recibieron, digamos, reconocimientos, publicidad, fondos para su conservación, etcétera, etcétera, ¿no? También, y esto muy recientemente, el año pasado, creo que fueron 18 colecciones fonográficos, fílmicos, incluso el manuscrito de Gabriel García Márquez, encontrado en alguna parte, el original de su manuscrito, de los 100 años de soledad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, yo me pregunto, Dios mío, si estos son los criterios, vamos, pero por un camino creo que muy, muy, muy equivocado. Porque ¿cuál es el mensaje? El mensaje que mandan este tipo de programas, proyectos internacionales a la gente que están a cargo de un archivo municipal como el Huitzilopochtli o el Mazatlán o el Palenque, el Chocalco. El mensaje es, en términos resumidos, que hay unos pocos documentos que valen la pena y muchos otros que no tienen ningún valor porque jamás van a ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Y entre los que no cuenta la totalidad de los archivos administrativos municipales de México, ¿no? Y esto sin mencionar todos los demás archivos que existen, los acervos privados de la iglesia, de sindicatos, de quién sabe, lo que ustedes quieran, ¿no? Jamás van a lograr entrar en estas categorías. Es decir, si vemos esto, ¿cómo podemos nosotros esperar de que las autoridades municipales reconozcan el valor histórico de los acervos bajo su resguardo si ni las organizaciones internacionales lo hacen? ¿Verdad? Es decir, ese es el mensaje que les llega a través de ese tipo de programas. Les dice, lo que tú tienes en tu municipio no tiene ningún valor. Pues obviamente entonces puedes hacer casi lo que se te da tu regalada gana, ¿no? Entonces, ¿pero por qué les digo todo esto? Es que se los digo para que no olvidemos que la conciencia de las autoridades políticas con respecto a los archivos y su conservación no es gratuita. Es decir, no lo podemos suponer simplemente por ser autoridad de que ellos sepan y respeten sino nos toca a todos ustedes y a nosotros un trabajo constante y perseverante para convencer a cada administración de nuevo. Y ustedes saben, bueno, estamos casi a punto de volver a cambiar las administraciones, ¿no? De que esta es una, ¿cómo le llamaría? Es como Sísifos, ¿saben cómo que funciona lo de Sísifos? El que sube la pelota de la montaña, ¿no? Entonces, cansa, la pelota baja otra vez y vuelve a empezar, ¿no? Ese es más o menos lo que sucede en México, que con cada cambio administrativo cambian los responsables y muchas veces cambian los encargados de los archivos, ¿sí? Entonces, esto es un desgaste en fondos, en tiempos, en capacidades, donde simplemente desaprovechamos muchas opciones para avanzar en mantener o mejorar la situación archivística y de toda la documentación histórica. Bueno, a ver, vamos a ver. Es decir, si vemos esto de los cambios, muchos de los trabajos, si lo hubiéramos sabido de antemano, tal vez no hubiéramos echado tantas ganas
en ir cada mes a los ayuntamientos para convencerlos de que nos dejan trabajar, capacitar, ¿no? Porque en realidad fue un esfuerzo muy infructuoso en aquel entonces, porque no teníamos realmente un apoyo desde arriba, sino solo un apoyo moral del Instituto Chiapaneco, ¿no? Fue un trabajo sumamente divertido para nosotros que estábamos en este proyecto, porque andábamos de pueblo en pueblo, que se pueden imaginar, ¿no? Pero había poco éxito a lo largo, ¿no? Y a consecuencia de que nuestras actividades no encajaban en la realidad vivida en la mayoría de los pueblos que atendíamos. Caso de Huitiopan, cerca de Simojovel. Cada vez que llegamos, y llegamos como mensualmente, había otro presidente municipal. Era como durante esta temporada como un deporte del fin del mes, ¿no? De ir, tomar la presidencia y imponer otro presidente. Fue una cosa increíble. Y cada vez nos topamos con nuevos encargados de tal y tal área. Y cada vez tuvimos que empezar de nuevo, platicar con ellos sobre la utilidad, el sentido de lo que estábamos promoviendo, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué desgaste es esto. También hay otras razones que debemos saber y entender. A lo mejor a ustedes en Tapachula no les toca tanto, pero fuera de Tapachula y en otras partes del estado, los archivos municipales, por ejemplo, en municipios donde hay una población predominantemente indígena, los archivos fueron y estaban manejados por lo que llaman ladinos, ¿sí? Maestros, enganchadores, cobradores de puestos, el telefonista, ¿no? ¿No? Y entonces la población misma, viendo esto y habiendo tenido ciertas experiencias, consideraban estos archivos y papeles como la manifestación de algo que no era suyo. Ellos no se sentían reflejados o incluidos en estos archivos, ¿no? Sino se sentían de que este archivo es algo impuesto, es algo de los ladinos, algo de los que penetraron a su pueblo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a guardar esto? Es como si ustedes se recuerdan qué pasó en la Revolución Francesa. Bueno, es un poco mito lo que voy a decir, pero lo que siempre comentan es que una de las primeras actividades de los rebeldes o de los revolucionarios en la Revolución Francesa era quemar los archivos, porque lo consideraban como una manifestación de un régimen represivo. Y sí lo era. Si realmente lo hicieron, no me consta, pero ese es el discurso y tiene cierta congruencia y lógica, ¿no? Entonces, tenemos que ver de que las propuestas que vamos a ir haciendo o los que están incluidos en leyes y en reglamentos están destinados para normar, ¿no? Es decir, darle forma al trabajo de archivos, deben de coincidir con las realidades vividas en los pueblos. Si no es eso, fracasa, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Es decir, a lo mejor ustedes tienen una parte realmente, son muy suertudos, casi se podría decir a nivel estatal aquí en Tapachula, pero otros se preguntan, pues, si las autoridades no responden, ¿qué hacemos si queremos conservar, preservar los archivos? ¿Qué se hace? ¿No? Es decir, cada vez que uno insiste, el argumento va a ser, es más importante la cancha de básquetbol, la creación de la primaria, el centro de salud, etcétera, etcétera. Es decir, y tienen razón, carecen de todas estas cosas, pero siempre al final los archivos están pues ni en la cola, ni aparecen, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante que debemos tener conciencia. La propuesta que surge de estas situaciones siempre es una discusión desde mucho tiempo y es larga y muy repetitiva. Unos dicen, si ellos no se encargan, nos encargamos nosotros, el Estado o la institución, no sé qué, que representa, y los concentramos, ¿sí? Por ejemplo, la discusión aquí en Chiapas era
el Archivo General del Estado debe hacerse cargo de todos los archivos municipales. Imagínense. Hoy son ¿cuántos? Más de 120 municipios, ¿no? Y recuperar esos archivos y concentrarlos, pues no solo es una tarea titánica, sino yo diría imposible, y incluye muchos peligros. Otros dicen, y yo formo parte más bien de este lado, de que debemos correr el riesgo, pero de que los archivos se quedan donde fueron generados, porque corresponden. Es la historia de la gente, es la historia de sus abuelos, de sus papás, de ellos mismos a lo mejor. Entonces, este es el lugar donde corresponden estar, aunque tal vez corramos el riesgo de que se pierdan por un descuido. Pero imagínense si están todos concentrados y pasa algo, perdemos todo. Mientras, aunque por ejemplo en pueblos como Chiapilla, pues prendieron fuego a su archivo, ¿no? En Altamirano prendieron fuego a su archivo, en Ocosingo durante el 94 fue quemado su archivo, ¿no? Es decir, hay pérdidas constantes, pero no son del todo, ¿no? Así que hay que correr el riesgo, no lo vamos a evitar nunca de que vamos a ir perdiendo, pero el riesgo no está tan grande. Pero esa es una discusión, por ejemplo, que está vigente desde hace, seguro, 50 años, ¿no? Es decir, concentrar o no concentrar los archivos. Entonces, como les dije, yo prefiero la solución primera de mantenerlos en sus pueblos, porque yo tuve la experiencia. Pueblos como Santa Marta es un pequeño pueblo indígena cerca de San Cristóbal. Cuando fuimos y rescatamos el archivo, fue una experiencia sumamente gratificante, porque cuando invitamos a las autoridades y a los demás pobladores a que conozcan lo que contiene el baúl que nos dieron, fue realmente, no sé cómo decirlo. Es decir, tuvimos durante una semana reuniones casi nocturnos para leerles los documentos. Y ellos estaban sumamente interesados porque, este es mi papá, esto sí lo había escuchado, me lo platicó mi mamá. Y entonces de repente como que ciertas cosas que ellos habían conocido se relacionaban, ¿sí? Se reflejaban en los documentos, y al fin y al cabo había no había un acuerdo, pero se notaba que había una disposición de lo que antes tenían ahí arrinconado en alguna esquina de la bodega, realmente era su historia. Y haberlo logrado, para nosotros fue algo sumamente como que satisfactorio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los problemas que siempre enfrentamos? Los problemas que probablemente no les digo nada nuevo es de que ustedes sí se encargan de los archivos, pero muchas veces no en autonomía, sino están sujetos a una persona superior, es decir, secretario municipal o algún otro secretario de alguna otra dependencia, y no hay ninguna seguridad de que esta persona tenga criterios que van conforme a lo que se debe de hacer con los archivos. Es decir, muchas veces les dicen, tú haz esto. Bueno, ustedes saben de qué no, a lo mejor, ¿no? Y entonces, pero como están como subalternos y están bajo mando de otras personas que no tienen necesariamente criterios de cómo, porque les falta también la capacitación archivística, los proyectos o los trabajos que ustedes desarrollan muchas veces quedan truncos, quedan como que recortados por los caprichos de personas en posición superior. Entonces, no sé, ustedes me corrigen, yo estuve hace unas semanas en Yajalón y personas que estaban en el mismo cargo de ustedes como secretarios, secretarias, me dijeron, pues me pagan 1,500 quincenal. Hagan cuentas. Es decir, y se quejaban amargamente que tenían que cumplir con todo lo que las leyes o la Ley General de Archivos les exigía.
Y decían, pues por 3,000 pesos al mes me tienen aquí, como dijeron, en chinga, ¿no? Pues sí, así lo percibían, y entonces es cita, ¿no? Obviamente, ¿dónde está la motivación para invertir ganas, intereses y realmente de cumplir con todo lo que la ley o los propios municipios nos exigen, ¿no? Es decir, claro, leyes y sus reglamentos son necesarios, no hay duda, pero tenemos que crear condiciones que crean condiciones dignas para las personas que están trabajando en los archivos. Si no logramos esto, si simplemente seguimos viendo los archivos como la cola de todas las administraciones y el archivista como el último de esta cola, entonces no lo vamos a lograr, ¿no? Pues no es casualidad de que los mejores archivos que tenemos en el país están en el centro del país. ¿Por qué? Pues ahí hay fondos, hay escuelas, hay formación, hay espacios creados, ¿no? Entonces, como que ahí sí es posible, pero las condiciones en Chiapas no son así, ¿no? Entonces, hay un fuerte contraste entre lo que sucede en el centro y lo que sucede en los estados, y dentro de los estados también lo que sucede en la capital y lo que sucede en los municipios, ¿no? Es decir, en primer momento, y esto a lo mejor sería parte de la lucha, si los puedo decir así, de ustedes, es de que debemos lograr de que las personas a cargo del ayuntamiento estén conscientes de que no están hablando de algo que es propiedad del ayuntamiento, sino que los archivos son patrimonio del pueblo y que solo ellos son solo representantes del pueblo y que tienen con esta función una obligación de resguardar, de ser guardián, para decirlo claramente, de la documentación a su cargo, ¿no? Y garantizar obviamente con ella la eficaz administración y resguardar el derecho a la información que nos dan las leyes de transparencia, ¿no? Es decir, lo que tenemos que lograr es esta conciencia entre las personas que están allí, gobernadores, diputados, presidentes municipales, secretarios municipales, lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, si logramos esto, es una tarea gigantesca, entonces creo que sí podemos lograr una mejora sustancial en el trabajo de ustedes, ¿no? Ustedes, digamos, pero no solo son responsables los políticos o algo así, sino también, digamos, ellos responden a exigencias del pueblo, ¿no? Es decir, les pregunto simplemente, ¿ustedes han visto alguna manifestación en las calles que dice quiero que conserven los archivos municipales? ¿Dónde? Yo no. O que denuncian, otra vez quemaron el archivo, quién sabe de qué, ¿no? ¡Qué brutos! Nadie. Todos dicen, pues sí, pues seguro que estaban ya apestosos y como que, ¿no? Mejor. Perfecto, ¿no? Es decir, son todas esas cosas donde hay una responsabilidad, debe de haber una conciencia compartida. Es decir, debe de existir una exigencia de un pueblo informado de que existen y que esos archivos amparan derechos de ellos, y debe de haber esta respuesta de parte de las autoridades que se transmite en formas de trabajo de parte de ustedes para garantizar el manejo adecuado de la documentación y su futura conservación, ¿no? Bueno, creo que como el tiempo ya está recorriendo, iba a hablar todavía un poco de algo que se mencionó hace poco, hoy creo que en la mañana, que los documentos resguardados en los CDs pueden durar 200 años. Bueno,
No sé si ustedes tienen esta experiencia. Yo tengo experiencias totalmente contrarias, ¿no? Los viejos floppy disks se llenaron de hongos, los CDs después de 1 o 2 años se vuelven inservibles, ya no son leídos por los lectores, y si ustedes se fijan en sus nuevas computadoras ya no tienen lectores de CDs. Es decir, hay una serie de cambios que hacen difícil de argumentar de lo que yo tengo respaldado en un CD o en algún otro medio, en 200 años no va a funcionar. No es cierto. Tenemos una actividad, una pérdida, o más bien una esperanza de vida, ¿no? Así se llama, una esperanza de vida de estos medios electrónicos que es menor que la de un niño. Hay que migrar. Hay que, por eso, ¿no? Es decir, migrarlos. Pero esto implica que los técnicos, que los archivistas deben ser más bien ya ahorita ya también técnicos, y no solo migrarlos, sino cuando son documentos electrónicos, digitales, etcétera, 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 de repente desaparecen ciertos programas que permiten la lectura. Es decir, no solo cuestión de migrar, sino de encontrar una transformación que regresa toda la documentación a un programa básico que ojalá todavía en 30 años sea legible por diferentes medios. Y aún esto está muy en duda, porque los cambios son tan rápidos, tan frecuentes y tan brutales en realidad en lo que cuando estamos hablando de la tecnología, que no hay ninguna garantía. Por eso la esperanza de vida es mucho menor de estos elementos que la esperanza de vida cuando está en papel. Suena loco, pero así es, ¿no? Así que quería hablar todavía de algunas otras cosas, pero ya son casi las 2 de la tarde, así que me voy a disculpar, pero con mucho gusto, digamos, en otro momento, ya habíamos dicho, nosotros que trabajamos archivos, en otro momento podemos dar otras pláticas más específicas sobre ciertos problemas que ustedes enfrentan en los archivos, y con mucho gusto podemos contribuir en resolverlos y darles soluciones, ojalá viables, no necesariamente apegados a la ley, pero a la realidad sí. Así que les agradezco su atención, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.